Karim Benzema no fue expulsado de la selección francesa por un mal partido. Fue expulsado por un video sexual y un caso de chantaje que sacudió a todo el fútbol francés. Durante años, Francia intentó borrar su nombre del fútbol. Lo acusaron, lo expulsaron, lo señalaron como el hombre detrás de uno de los escándalos más sucios del fútbol europeo. Pero la historia del caso Valbuena no terminó con la caída de Benzema. Terminó con un Balón de Oro. En el fútbol moderno, los héroes viven en un equilibrio frágil. Un gol puede convertirte en leyenda, un escándalo puede borrar tu nombre para siempre. Y durante mucho tiempo, el nombre de Karim Benzema estuvo a punto de desaparecer del fútbol internacional, no por una lesión, no por falta de talento, sino por un caso judicial que sacudió a toda Francia. Un caso que mezclaba fama, dinero, traición y un video que nunca debió existir. Todo comenzó en el 2015. En ese momento Benzema ya era una estrella consolidada del Real Madrid. Había ganado Champions League, era uno de los delanteros más completos de Europa y parecía destinado a liderar a la selección francesa durante años. Pero dentro de la concentración de la selección francesa se estaba gestando una tormenta. La víctima era su compañero de selección Mathieu Valbuena. Un grupo de personas tenía en su poder un video íntimo de Valbuena y querían dinero para no publicarlo. Era un intento de chantaje, un escándalo que podría destruir la carrera del mediocampista francés. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de ese caso el nombre de Benzema apareciera en las investigaciones. Según la fiscalía, habría hablado con Valbuena sobre el video. Durante una conversación en la concentración francesa, el delantero le había advertido que conocía personas capaces de resolver ese problema. Los investigadores interpretaron esa conversación de una forma muy distinta. Para ellos, Benzema no estaba ayudando a Valbuena, estaba actuando como un intermediario entre el jugador y los chantajistas. De repente, el delantero del Real Madrid pasó de ser una estrella del fútbol mundial a convertirse en sospechoso de un caso de extorsión. Cuando la noticia estalló, Francia explotó. Los periódicos hablaban de traición dentro de la selección. Los políticos exigían explicaciones. El escándalo no era solo deportivo, era nacional. La Federación Francesa tomó una decisión radical. Benzema quedaba fuera de la selección, sin juicio terminado, sin sentencia. Simplemente desapareció del equipo nacional. El delantero que debía liderar a Francia quedó expulsado del vestuario. Las consecuencias fueron enormes. Benzema se perdió Eurocopa 2016, Mundial 2018 que Francia terminaría ganando. Mientras el país celebraba el título mundial en Moscú, Benzema veía el torneo desde casa. Francia levantaba la Copa del Mundo. Las calles celebraban, los jugadores cantaban en el vestuario y el delantero, que había sido durante años la estrella del ataque francés, no estaba allí. Para muchos, su carrera internacional había terminado. Durante años, su nombre se convirtió en un tema incómodo dentro del fútbol francés. Había pasado de ser el delantero estrella a ser el hombre que nadie quería mencionar. El juicio llegó finalmente en el 2021. La justicia francesa revisó las conversaciones telefónicas, los testimonios y la investigación. El tribunal concluyó que Benzema había participado en el intento de chantaje. La sentencia fue clara: 1 año de prisión suspendida y una multa de 75.000 euros. Una condena que no implicaba cárcel, pero que confirmaba su implicación en el caso. Para muchos, ese era el final definitivo de su reputación. Mientras Francia seguía adelante sin él, Benzema hizo algo inesperado. Se refugió en el fútbol, en el Real Madrid. Lejos de los tribunales, lejos de los titulares, lejos de la polémica, el delantero francés comenzó a reconstruir su carrera. Durante años jugó en silencio, sin selección, sin reconocimiento en su país. Solo fútbol, solo trabajo, solo goles. Y poco a poco empezó a escribir una segunda parte de su historia, una parte que nadie había imaginado. Con la salida de Cristiano Ronaldo, el ataque del Real Madrid quedó en silencio. Era el momento de Benzema. El delantero francés respondió de la única forma que sabía hacerlo, con goles, con liderazgo, con actuaciones que empezaron a cambiar la narrativa de su carrera. Partido tras partido, Benzema se transformó en el centro del equipo. El delantero que había sido señalado por un escándalo judicial ahora cargaba con el peso del club más grande del mundo, y lo hacía con una frialdad casi quirúrgica. En el 2022 ocurrió algo que parecía imposible. Francia volvió a convocar a Benzema después de casi 6 años. El jugador que había sido expulsado del equipo nacional regresaba al vestuario. Pero la verdadera revancha llegó en Europa.
Esa temporada Benzema lideró al Real Madrid en una de las campañas más impresionantes de la Champions League moderna. Goles decisivos, remontadas imposibles. No era solo un delantero, era el líder, el jugador que aparecía cuando el partido parecía perdido. Ese mismo año, el mundo del fútbol presenció una escena que pocos habrían imaginado durante el escándalo del caso Balbuena. Karim Benzema subía al escenario para recibir el Balón de Oro 2022, el premio individual más importante del fútbol. Un reconocimiento que confirmaba algo extraordinario. El jugador que había sido expulsado de su selección, juzgado por la justicia y señalado por la opinión pública, terminaba siendo reconocido como el mejor futbolista del planeta. La historia de Benzema es incómoda. No es la historia de un héroe perfecto. Es la historia de un jugador que atravesó uno de los escándalos más grandes del fútbol francés y aún así logró reconstruir su carrera en la cima del deporte. Para algunos, siempre será el hombre del caso Balbuena. Para otros, será el delantero que sobrevivió al mayor escándalo de su vida y terminó levantando el Balón de Oro. Pero quizá la verdad esté en un punto intermedio, porque el fútbol tiene una forma extraña de escribir sus historias. A veces destruye a sus protagonistas y otras veces les da una segunda oportunidad para demostrar quiénes son realmente. Esto fue Crónicas. Si te gustan las historias oscuras, los escándalos y las caídas más impactantes del fútbol mundial, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias. Porque en el fútbol no todas las leyendas terminan con aplausos, algunas terminan con silencio. La verdadera pregunta es esta: ¿la historia de Benzema fue una redención o una deuda que el fútbol nunca terminó de cobrar?